estoy aquí hojeando lo que tengo aquí para ustedes en el día de hoy. Esto está bueno, mi hermano. La gloria de Dios se manifiesta. Bueno, que Dios los bendiga grandemente a todos. Espero que el pasado programa haya sido de bendición. Iniciamos un programa basado en las tormentas de la vida. Y eso, hablábamos de las tormentas y no hemos terminado de hablar de eso. Pero sí hablamos de la tormenta económica que surgió en la década del 80 y sobre todo en la década del 30. Y hablé un poquito de mi vida y mi crianza y todo esto, y mi abuela, y cosas que impactaron mi vida para bien en todo mi ser. Es decir, que aquí estamos con ustedes contentos en el día de hoy, alegres. Vamos camino a clamor. Vamos camino al clamor para enfrentarnos y prepararnos, escuche bien, prepararnos para lo peor que pueda venir y prepararnos para lo mejor, porque con lo peor puede venir lo mejor también. Prepararnos para las situaciones caóticas. Satanás sabe que le queda poco tiempo y la persecución ya ha comenzado en el mundo. Lo estamos viendo, lo que está pasando en Sudán, lo que está pasando en Irán, que eso ha sido terrible. El pueblo ya hastiado con todo lo que ha estado pasando, se ha levantado y han muerto miles de personas. Y en medio de todo eso, Dios se está creciendo. Recuerden que vengo hablándole de la persecución que hubo bajo el Imperio Romano, y eso es importante que se le grabe en su conciencia y en su corazón. Durante los últimos 325, creo que 325, quizás un poco más o menos, años del Imperio Romano hasta que llega Constantino al poder, la persecución, más de 300 y pico de años, fue bestial, especialmente bajo Diocleciano, Nerón, Calígula y otros más que persiguieron intensamente el cristianismo. Sin embargo, mire para que vea, durante esos 300, posiblemente 335, 38 años, más o menos, la persecución fue violenta, hermano, pero violenta. Pero el diablo metió la pata. Lo que dice la historia es que durante ese periodo que la iglesia sufrió, murieron, se cree que murieron entre 125, 135, posiblemente hasta 138, pero no baja de eso. Murieron bajo la persecución. Algunos piensan que fueron 125, otros dicen que fueron 138, fuera lo que fuera. Más de 128 personas, y algunos dicen un poquito más porque es hasta donde se podía contar. Durante 325, 18 años que duró esa persecución de estos emperadores, no pudieron apagar el fuego del avivamiento. Se cumplió lo que dice Jesús en Cesarea de Filipo a los discípulos, a los apóstoles, y le dice a Pedro, cuando le pregunta, ¿quiénes dicen vosotros que soy? Entonces ellos le contestan, fulano. Pero finalmente, para hacer la historia corta, con el background de Cesarea de Filipo, que era el sitio que se dice que entre esas montañas se movían los dioses del Olimpo, los dioses griegos y los dioses romanos. Y luego en ese lugar también era el nacimiento del río Jordán. Y en ese cuadro histórico, en ese cuadro, Jesús lleva a sus discípulos y lo confronta más también. En esa Cesarea de Filipos también Herodes estaba construyendo y había construido una sinagoga inmensa.
Es decir, que para balancear con el momento histórico del paganismo que se movía, que los dioses se movían en toda esa esfera, y era donde nacía el río Jordán, pues Jesús lleva a sus discípulos y les pregunta primero quiénes dicen que soy yo, qué es lo que dice, cuál es la opinión pública. Y ellos le contestan y le dicen, algunos dicen que tú eres Elías que has vuelto, otros dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, y otros dicen que eres un profeta, que sí, esto, que... Entonces, ¿y qué te dicen vosotros? ¿Cuál es la opinión que tú tienes de Cristo? Entonces, en ese momento, ya cuando le hace esa pregunta, el que contesta es Pedro. Y Pedro de momento tiene una iluminación del Espíritu Santo y le viene sobre él, y cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, tú eres Dios, tú eres el Mesías, tú eres Dios, tú tienes los atributos de Dios, tú eres omnipotente, tú eres omnipresente, tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, tú eres el Cristo, tú eres el prometido, tú eres Dios, tú eres el Mesías que ha venido por nosotros. Entonces Cristo, mirando a San Pedro, le dice, y tú eres Pedro, y tú eres Pedro. Entonces dice, pero cuando se trata de tú eres Pedro, una pequeña roca. Mire bien claro, y tú eres Pedro, una pequeña roca. Y sobre la roca, porque la roca que le está hablando, cuando él le dice, tú eres el Hijo de Dios viviente, dice, y sobre esta roca, de lo que Dios te ha revelado, si tú eres una pequeña roca, pero sobre la roca de la revelación de mi deidad, de mi divinidad, de que yo soy el Mesías, soy el divino, el autor y consumador de la fe, sobre mi divinidad, sobre que soy el alfa y el omega, el principio y el fin, soy Dios, edificaré mi iglesia. No la puedo edificar sobre ti, que en griego decía, tú eres una pequeña roca, pero sobre la roca inmensa de lo que te ha sido revelado, que soy el alfa y el omega, soy el todopoderoso, soy el omnipresente, el omnisciente, soy Dios sobre mí, sobre mi divinidad, sobre mi potencia, sobre mi omnipotencia, todo, sobre mis atributos, que soy Dios, edificaré mi iglesia. No sobre ti, que era una roca pequeña, por eso es que Pedro no es la iglesia no está edificada sobre Pedro, está edificada sobre Cristo. Si no, se lo había llevado el diablo hace rato. Entonces, la iglesia no son los edificios, no son los templos, no son las emisoras de televisión ni de radio. La iglesia somos nosotros, los redimidos en la cruz, los que nos hemos convertido, los que hemos reconocido nuestro pecado, como el publicano que decía bien claro, Señor, ten misericordia de mí, no soy digno de ti, Señor, soy un pecador, soy miserable. No, ¿sabes? Sobre nosotros no puede edificarse, se edificó sobre tu iglesia, se edificó sobre ti. Y la iglesia que se edificó no son los templos, esos se pueden destruir, no son las radios, no son la televisión, no, somos nosotros, la iglesia somos nosotros. Quiere decir que los edificios se pueden destruir, las sinagogas se pueden cerrar, las emisoras se pueden terminar, la radio, la tecnología, todo eso lo creado. Pero ¿qué pasa? Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no vamos a ser perseguidos? No. Que seremos perseguidos, pero seremos más que vencedores por medio de que nos amó. Quiere decir que no vamos a morir. Bueno, hermano, si pensamos el comienzo de la iglesia en 300 y pico de años, algunos calculan 125, 128 o más cristianos murieron, fueron clavados a las cruces y embetunados para iluminar el camino hacia el Coliseo.
fueron muertos por los leones y las bestias, fueron descuartizados por los gladiadores, los quemaron vivos, todo esto hicieron. ¿Qué pudieron quemar? El cuerpo, pero el alma es eterno. Eso es lo que la gente no entiende, la realidad de que somos alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo, en el momento que Adán y Eva cayeron de su gracia y fueron echados fuera del paraíso por la desobediencia, el cuerpo perdió su inmortalidad. Adán y Eva eran tanto inmortal en el cuerpo como inmortal en el alma. Pero lo que perdieron fue la inmortalidad del cuerpo. Quiere decir que el cuerpo en el cual vive el alma y se muestra el espíritu, que es el soplo que Dios nos ha dado. Y la personalidad nuestra vive dentro de este cuerpo. Este cuerpo era inmortal, pero ahora es mortal. Sí, era inmortal, pero ahora es mortal. Las plagas, las enfermedades, la hoguera, la persecución, las balas, la guerra, las bombas. No, cualquier cosa destruye el cuerpo. Pero el alma sigue viviendo, es inmortal. Por eso el castigo de los que mueren sin salvación, porque en Génesis 3:15 dice que el Señor, que de la mujer, igual que a través de la mujer, vino el engaño de la serpiente y Adán comió del fruto prohibido y ella, aunque la caída de la humanidad vino a través de la mujer, pero a través de una mujer nacerá y ese le dará en el calcañar a la serpiente. Es decir, que también como a través de una mujer la humanidad perdió su mortalidad del cuerpo, el paraíso donde no había enfermedad, donde no había plaga, donde no había guerra, no había inundaciones, no había terremotos, era un mundo perfecto, bello, maravilloso. Pero así como el diablo a través de la mujer la engañó y ella engañó a su esposo y a través de todo vino la pérdida del paraíso y la inmortalidad del cuerpo. Y por tanto vinieron las plagas, las enfermedades, los terremotos, las tormentas, las inundaciones, todo lo más terrible que las serpientes venenosas, los animales destructivos. Vino todo lo que se perdió, vino lo malo. Así también a través de una mujer, en ese caso la Virgen María, la doncella escogida por Dios, que ya 2 meses atrás, ya estamos en el segundo mes del año, ya 2 meses atrás celebramos el nacimiento de la Inmaculada Concepción, del Cristo de la Gloria, a través de lo que es el nacimiento virginal, la concepción milagrosa por obra y gracia del Espíritu Santo, en una mujer escogida entre todas las mujeres, y le dice, bienaventurada tú entre todas las mujeres. Y esa mujer, Dios la usa para traer el Hijo viviente, el Cristo de la gloria, el Mesías. Y los pastores reciben la primera señal y le visitan, y el mundo exclama y reclama y celebra que vino el Salvador y se cumple esa palabra de Génesis 3:15. Los primeros que tienen la manifestación son los humildes pastores en los campos de Belén, de Judea, y luego aquellas figuras que estaban esperando la llegada del Mesías, aquel anciano y aquella mujer anciana, todo. Entonces todo se refleja en una verdad, escuche bien claro, y entonces se cumple lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea más tenga vida eterna. Después con el proceso del crecimiento del niño en hombre y luego en el hombre Dios, que entonces sube al Calvario, porque la paga, Romanos dice, la paga del pecado es muerte, más la de vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Pablo lo dice bien claro en Romanos, la paga del pecado es muerte, mas la ley de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y en primera de Juan dice que en esto
mostró su amor Dios para con nosotros, que aún tú y yo siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y se vuelve una realidad el plan de la salvación, el plan de lo que se programó con la caída del hombre para entonces iniciar la gloria que se manifestará postralmente en nosotros, que dice que en cuanto al retorno de Él, después que muere y resucita, dice que en Romanos 8, que la tierra gime con gemidos indecibles, esperando la redención de todo, de todo, de todo. La misma naturaleza está esperando que venga Jesús. Y en el libro de Tesalonicenses lo dice bien claro, cuando habla en el libro de Tesalonicenses, bien claro la manifestación del Señor, gloria a Dios, cuando habla claramente, en primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, eso está bien claro, 4, 13 al 18, y tengo que leerlo porque en la bienaventurada esperanza, pues el diablo tiene lacayos trastornando la doctrina, metiendo engaños, predicando otras mentiras para ocupar el lugar de la verdad. Y entonces ahí se cumple entonces esto. Una vez que Él nace, una vez que Él va al Calvario y una vez que muere y resucita, luego nos deja Pablo con estas palabras. En el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versos 13 al 18. Y lo quiero leer porque en este tiempo hay que hablar de la venida de Cristo. La venida de Cristo está más cerca que nunca. Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, Apocalipsis 12:12, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y el mar con grande ira. Ahora la persecución va a crecer, ahora va a crecer también todas las artimañas del diablo, pero también va a crecer donde crece el pecado, más crece la gracia. Ahora es que tenemos que orar, que tenemos que ayunar, y cada año que llegue septiembre, el primer lunes, mientras estemos aquí, preparándonos para lo que venga, preparándonos para lo peor, esperando lo mejor. Abba, Shamalaya, Mana, preparando al pueblo. Samantha, y este año por nuestros hijos, por nuestra familia, por toda la estructura de la familia. El diablo ha descendido sobre los habitantes de la tierra con grande ira y con gran terror sobre el mundo. Y ahora nosotros tenemos que buscar y acercarnos más al Señor y crear más fuerza, porque así como viene Cristo cuando menos lo esperemos, y así como juntamente con los avivamientos, no piense que ningún avivamiento viene sin persecución, sin juicios para limpiar la tierra. Puerto Rico, prepárate porque la naturaleza se revelará. Puerto Rico, prepárate porque habrá persecución. Abashamara, prepárate porque habrá plagas, porque la tierra se revelará. Pero prepárate porque la Biblia dice que Dios derramará de la lluvia tardía y temprano, que la gloria en medio de todo ese revolú que viene, nos preparamos para lo peor, esperando la gloria tuya que traerá el último avivamiento, el avivamiento más grande antes que suene la trompeta y se cumpla lo que voy a leer aquí en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Si tiene su Biblia, háblala conmigo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que han muerto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante. Leo de nuevo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si no somos como los demás, tenemos una esperanza de vida aún después de la muerte. Yo he ido al funeral de cristianos y se llora por la partida, pero se celebra por la victoria. He ido a un velorio, a un funeral de una persona que ha muerto en violencia. Nunca me puedo olvidar aquel funeral del hijo de la hermana Belén. La hermana Belén era una hermana, Belén Escobar, era una misionera
en la iglesia de la 110, de la iglesia de Dios, Mission Board. Era una mujer de Dios. Su hijo era un descarriado, era un tipo que estaba perdido en su matrimonio, estaba mal. Y un día murió una muerte violenta acerca de su esposa que había maltratado. Y cuando usted veía a aquella madre llorando, porque ella sabía que su hijo había muerto sin esperanza, había muerto violentamente por su pecado, pero tú veías el rostro de aquella mujer, que aunque sabía que su hijo había muerto así, Dios la consolaba, aunque ella tenía la fe y la esperanza de que quizás al último momento, antes de morir, él pudo haber aceptado y Cristo pudo haberse arrepentido. Y eso la fortalecía. Y la noche de ese velorio yo estuve con ella y su esposo que estaba descarriado. Pero yo sé que la hermana Belén, que ya pasó al Señor, la hermana Belén Escobar, ya pasó a la eternidad. Me imagino que su esposo, su hijo murió aquella violenta, pero mire la fe de esa madre. Ella sabía que la oración eficaz del justo puede mucho, y a pesar que la muerte de él fue violenta, y quién sabe si, pero ella siempre albergaba en su corazón que quizás en un momento dado de lucidez, antes de expirar y de soltar su alma a la eternidad, su hijo se hubiera arrepentido de su pecado, y eso le daba una esperanza que ella tenía, que al partir de este mundo se encontraría con él. Y de ese verso 14 en adelante, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice bien claro, la esposa Erika, la esposa de Charlie Kirk, que murió en este año pasado, asesinado predicando el evangelio ante universitarios, y que dio su vida. Yo cuando veo a esa mujer, cuando va y habla, y habló en el servicio que se hizo de memoria a él, y ella con lágrimas, pero con esa esperanza que aunque él murió abalaciado por sus enemigos, por la fe de Cristo, por señalar el camino de la vida, el camino de la eternidad, ella sabía que él estaba en la gloria y que lo vería, y no se entristezcaba como los otros, porque ella tenía esperanza. Eso es lo importante, eso, que tengamos esperanza. Y así dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Y luego el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que han muerto, en la palabra a los que han dormido, porque la muerte de un cristiano es como si estuviera durmiendo, pero está consciente. Y ahora, verso 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y mire este versículo final 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, lo repito, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, que Cristo viene y viene pronto, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y Bashamalabasayama, oh gloria a Dios, que Él viene de camino, que ya Él dejó el tercer cielo, y tenemos que vivir porque Él vendrá como ladrón en la noche. Tenemos que vivir como si este fuera el día, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Y si algunos dicen que se ha tardado mucho, dice Pedro, que queriendo que ninguno perezca, ha permitido que se alargue un poco su venida, porque Él no quiere que tú te pierdas, Él no quiere que tú te vayas al infierno, descarriado, predicador apartado, evangelista apartado, cantante apartado, cristiano revelado por las pruebas, y te has revelado contra Dios. Arréglate con Dios en esta noche. Dile al Señor, yo quiero estar preparado porque tú vendrás como ladrón en la noche. Pero si tú no vienes, yo no quiero morir en perdición. Yo quiero arrepentirme ahora mismo ahí donde estoy. No cierres tus ojos y vas guiando un carro.
Abba, Shaya, Panda, estás en la cama y no te puedes mover, habla con Dios y dile, Señor, he pecado contra ti, contra el cielo, perdona mis pecados, Señor, ayúdame a servirte hasta mi última hora. No te pegas un tiro por la cabeza, no te arrastres en el pecado de rebelde porque tu hogar se ha hecho pedazos, se ha levantado contra ti tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus madres. Yo me recuerdo de Manuel Manrique, Manuel Durán Manrique. Él y su esposa venían, él especialmente, y su esposa, una artista famosa colombiana. En mi primer viaje a Colombia, después que salí de Florencia, Caquetá, llegué a Neiva, departamento del Huila, y allí me recibió un pastor de una denominación histórica y me imagino que lo cogieron por el cuello y le dijeron, si tú no conoces a ese hombre, sácalo. Me había dado un cuartito de la iglesia y me había dado una bicicleta para visitar el único pastor que había, no había más ninguno después de él. Y después que fui a hablar con ese pastor, me dijo, tienes que devolverme la bicicleta y que ese pastor te busque donde dormir porque en mi iglesia no te puedo tener porque no me lo permiten. Fue lo segundo, en menos de 2 meses que me pasó eso, me pasó en Florencia y me pasó allí. Y era un pastor, pero lo intimidaban. Es más que cuando se convirtieron miles le fuimos a dar direcciones y no las quiso, porque estaban asumidos dentro de un manglar religioso, con tradiciones de hombres y mandamientos de hombres, pero era un hombre bueno. Me recuerdo, me prestó una bicicleta para que viajara por la ciudad de Neiva. Y llegué hasta la casa de Gonzalo Quintero, pastor de las Asambleas de Dios, pastor de la Asamblea de Dios, creo que se llamaba Gonzalo Quintero. Una iglesia pobre, tenía 50 miembros y lo único que tenía era de casa a la parte de atrás de la iglesia. Oiga esto, le digo porque esto fue así, a la parte de atrás de la iglesia, dentro del templo, después del altar, una división con cortinas, con telas y unas camitas. Una cama para él y su esposa, unos matres. Y sus hijitos, que eran 5, dormían en matres en el piso, no tenían cama. Allí tenían la iglesia a cocinar. De lo poco que entraba en la iglesia, Gonzalo y su esposa comían. Y cuando venía el misionero de la Asamblea de Dios, que eran los hermanos Vernon Stewart y su esposa, los hermanos Stewart, eran verdaderos misioneros. Y cuando ellos supieron lo que estaba pasando en Neiva, departamento del Huila, ellos vinieron después de la campaña. Pero déjeme decirle, ellos me decían, yo fui a decir, el pastor Otto, que no estaba contra la espada y pared, me llevan a la iglesia y él me dice, mira, vamos a irnos. Él tenía su bicicleta y a mí yo me tuve que ir con él. Y llegamos a la casa de Manuel Durán Manrique, hijo de la familia, heredero del arroz Huila, el arroz más vendido, más importante de todo Colombia. Y su esposa, una famosa artista que hasta yo no sé, tuve un cuadro que no sé dónde terminó, que ella hizo, era muy famosa. Y por él convertirse al evangelio, ¿tú has pensado el precio que cuesta en China, el precio que cuesta en Irán, que cuesta en Nigeria y en muchas partes del mundo servirle a Cristo? Por eso yo lo vi. Manuel y su esposa él fue desheredado con un hijo que tenía. Fue desheredado y le quitaron toda su herencia. Y se fue a vivir a una casa de adobe. Si usted sabe lo que eso es, adobe es como una mezcla, como un barro, y de techo de paja. Y en esa casa, en el cuartito, tenía un cuarto para ellos, una cocina, una salita, eso era todo. Y en el cuarto del niño había una camita y la casa tenía un hueco por debajo de la cama, que cuando llovía el agua entraba por debajo de la cama de su hijo.
Tengo que describirle esto para que usted entienda el precio que usted no ha pagado. Porque Cristo pagó el precio de la salvación, pero a veces para retener esa salvación, para entregarse a Cristo, para servirle, hay gente que están pagando. Ustedes han leído las noticias de Nigeria, lo que está pasando en Irán, lo que está pasando en Nigeria, lo que está pasando en Siria, lo que está pasando aún en Estados Unidos, donde estos nuevos islámicos se han adueñado y están persiguiendo hasta los cristianos. Hermanos queridos, y óigame bien claro, esta familia tuvo que sufrir todo esto y lo que tenía era un cuartito para el nene. Y cuando yo llegué, Gonzalo me llevó a la casa de este hermano, de tercer edad, que en días recientes se había muerto su hijo de malnutrición porque no tenían para comer lo mejor y su hijo murió. Y ese cuartito con esa cama que debajo entraba el agua porque no tenían para arreglar el boquete que tenía la pared, colgué mi pantalón en la ventana, en no sé qué, un clavo que había. Yo soñé que me estaban robando el pantalón con el dinero que tenía y me lo robaron, me quedé sin nada. Pero hermano, allí, como yo salí de Florencia, yo salí con el virus, con la contaminación de la fiebre amarilla, la malaria. Y allí me cuidaron ellos, en ese cuartito. No había medicina, lo que había era un té que llamaban de panel, que era de azúcar, de caña, y un té que me hicieron, hermano. Y ahí me cuidaron. Y caminaban conmigo, pues yo no me detuve, caminaba conmigo 10 kilómetros a donde estaba el estacionamiento del estadio de baloncesto y lo que fuera. Y entonces ellos estuvieron conmigo, hermano, y yo me di cuenta de la pobreza que había cuando yo les dije si podían hacer una pasta, y dijeron que sí. Hermano, y cuando ellos hicieron esa pasta y yo la vi flotando en leche, le dije, pero ¿qué es esto? Bueno, es que nosotros no tenemos para usar salsa. La salsa de tomate es muy cara y por eso las hemos hecho. Yo no lo niego, yo no me lo comí. Pero me di cuenta de la gente que me estaba hospedando. Y ese día, aún con toda la malaria que sufrí 2 semanas, así iba a predicar, y hay una foto que yo no sé dónde está, estoy botando sangre por aquí. El camino ha sido largo, pero Dios ha sido fiel y hasta aquí me ha traído el Señor. Hermano, la historia es que, ¿usted sabe cuánto se recogía? Empezó 1.500, 2.000, 3.000. La campaña terminó con más de 20 y pico mil personas y se recogía $20, $30 por noche, lo que fuera. Y de esa llegó el viejito llegó el viejito Mora, que está enterrado aquí, colombiano, que había sido ateo, había sido escéptico, había sido comunista, había sido de todo. Se convirtió al evangelio y el doctor Marco Fidel Suárez, los dos que habían sido juez, se unieron a mi equipo. Y está enterrado Manuel aquí en Barceloneta. Entonces, déjeme decirle que llegaron ellos con algunos hermanos de Bogotá y un rico los hospedó y me pidieron a mí, el rico, ya la campaña llevaba 20 días, la campaña duró casi un mes, entonces me pidió que me fuera y yo le dije, yo no puedo irme de la casa que me recibió, déjenlo que ustedes se queden allá. Entonces yo le daba de la ofrenda a Manuel y a su esposa para que hicieran una compra para comer todos nosotros en esa casa. Durante un mes, durante la ofrenda que llevaba 20, 15 hermanos con miles de personas, la situación era grave, $20, $30, todo eso se usaba para comer. Y aún al principio, cuando llegó el doctor, cuando llegó el viejito Manuel Mora, y cuando llegó el abogado Francisco, llegó este hombre de Dios que había sido abogado y juez y todo, y que murió de los golpes que recibió en Chiquinquirá. Hermano, la ofrenda se usaba para comer. Si nos sobró algo, yo no recuerdo que nos sobrara gran cosa después de una campaña de miles, pero ¿sabes qué sobró? Miles de almas. La iglesia subió a 10.000, después vino un loco que pusieron a pastorear, pero ahí llegaron los hermanos Berlin Stewart y su esposa, Paulina. Ellos llegaron
y ayudaron al pastor y empezaron a ayudarlo y se levantó una iglesia del fruto. 2 años después seguían los paralíticos andando. Le voy a decir un caso después más tarde de uno que lo conocía toda la ciudad de Neiva, una monja que llegó con un flujo de sangre, eso salió en la prensa, en el periódico El Tiempo, y cómo Dios la sanó, cómo aquel hombre 2 años después que terminó la campaña, la gloria de Dios estaba tanto en ese templo, cabashaya, que Dios obró y el hombre empezó a caminar, la iglesia creció en gigante, en todos lados, iglesias de 10,000, de 8,000. Claro, eso fue así, hermano. Eso fue la gloria de Dios. Eso fue la gloria del Señor, hermano. Y eso yo no lo puedo olvidar, hermano, porque esa gente sirvió a Dios en la miseria. Y con esa campaña, durante el tiempo que estuvimos allí, esa familia vivió. Yo le daba tengan, hagan un, ¿sabe? Y después, al principio, aquellos llegaron también para que le daba la comida hasta que esa familia rica los hospedó. Y yo no me fui, yo me quedé en la casita debajo y de paja. Pero le quiero decir, el precio que pagan muchos, el precio que pagan muchos por servir a Dios, hermano. Bueno, por eso dice bien claro, estamos leyendo aquí, vamos a leer de nuevo aquí. Vamos a leer el verso 16, 17 y 18. Porque el mismo Señor con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aquellos que niegan el rapto de la iglesia, léanse esto. Uno es la venida visible de Cristo, que es la última parte de eso, que pondré sus pies sobre el monte de los olivos, pero este es el principio, el rapto es el principio de esa venida, primera venida invisible. Y dice, y juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y este es el versículo final que yo quiero que ustedes se lo aprendan, verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Lo repito otra vez, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, Cristo viene y viene pronto. El que ha de venir vendrá y no tardará. Y vendrá como ladrón en la noche. Él viene de camino, pero tenemos que ser fieles. Tenemos que mantenernos, porque la prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro. Manuel Durán Manrique luego pasó de la campaña, Dios lo bendijo a él y su esposa. Hermano, volvió a tener riquezas, volvió a ser una importante, corrió por un puesto político, de diputado. Él y su esposa, por hospedar al siervo de Dios, Dios los sacó de la miseria y los recompensó. Y luego cuando los encontré en Bogotá, bajo la bendición de Dios. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Mis amados hermanos, en la tormenta de la enfermedad, en la tormenta de la miseria, en la tormenta de las circunstancias más difíciles, allí está Dios con nosotros. Yo nunca olvidaré esos tiempos, mi hermano. En medio de la enfermedad de la malaria, no me mató. Mientras en Florencia, Caquetá, centro de la epidemia, en las selvas, en lo que llaman Caquetá, que son las selvas amazónicas de Colombia, frente al río Caquetá, hermano, murieron cientos, quizás miles de personas. Pero yo estoy vivo, porque Jesús ha dicho que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Y la iglesia somos tú y yo. Y te digo que en medio de la enfermedad sobreviví. Llegué a Puerto Rico, y cuando llegué a Puerto Rico, como el día que, la semana que iba a salir para Nueva York a predicar, casa de Arcelio Valentín, que era el pastor de la iglesia de Dios Pentecostal de Las Lomas, allí me dio un ataque a malaria. Me llevaron la familia, me llevaron hasta la consultorio del doctor Ayala, que ya murió en el Señor, y me dijo, por un milagro, no saliste para Nueva York
porque si hubieras salido, tienes 3 cruces de albúmena que te ha dado la malaria y por lo tanto hubieras muerto. Y ahí no terminó todo. Me levanté, Dios me dio vida. Años después volví a caer con malaria, porque eso era hasta la muerte, hasta el final que me iba a estar. Y me recuerdo que estando en el Hospital San Pablo, porque como no era el tiempo, y quiero dirigirme a ustedes, oren por el hermano Anthony, hermano Gelson Anthony. Tengo hermano Anthony, Gelson Anthony Pérez, que fue miembro de esta junta, que es un siervo de Dios, hijo de un líder conciliar. Esa gente han pasado por las pruebas. Ahorita enteremos de las pruebas, pero vamos a hablar de la prueba que está pasando hoy en día. En estos días me llamó que tiene cáncer, hermano. Le ha comido la próstata y él está agarrado del Señor. Y nosotros vamos a orar por él hoy otra vez aquí. Pero estas fueron las palabras que dije, mira, está establecido que de una forma u otra nosotros vamos a morir. Tu enfermedad es grave, pero Dios es soberano. Y si no ha llegado tu hora, si el tiempo de tu muerte no está, Dios te sanará. Y si Dios no tiene otro propósito, ha llegado la hora, Él te preparará, pero tú no le temerás a la muerte, ni temerás a la enfermedad. Y le dije bien claro, Gelson Anthony Pérez, tú eres de Dios. Y tú estás en la mano de Dios. Yo mismo le dije, yo no quiero estar ni un minuto más de lo que Dios me quiere aquí. Cuando es un caso como este, yo no me atrevo a irme contra la soberanía de Dios, a menos que no esté seguro. Pero si no estoy seguro, le digo, Señor, si el tiempo de Anthony o del que sea que me está oyendo en la tormenta de su gravedad de cáncer, o de la enfermedad que sea, o del accidente que haya sido, del atentado que haya habido, si no ha llegado el tiempo, como aquellos miles que han muerto en estos meses en Nigeria y que están muriendo en Irak, si le llegó el tiempo, van a una gloria superior, Padre. Pero si no ha llegado el tiempo, tú, Señor, cambiarás la historia como lo hiciste con Lázaro. Lázaro murió 4 días antes. Y cuando Cristo vio, dijo, no, esto no está correcto, el tiempo no está correcto. Dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó de entre la tumba. Lo mismo pasará contigo. Si tu hora no ha llegado, pero tienes que estar preparado para que si ha llegado, te vayas con el Señor seguro. No tienes que tenerle miedo a la muerte, no. Cuando uno anda bien con Dios, cuando tú has arreglado tus cuentas con Dios, no tienes que tener, pero sí, si Dios tiene un plan contigo, dirá como dijo Cristo, Lázaro, ven fuera. Y lo nombró por su nombre, si no se hubiera resucitado todo el mundo. Y Dios lo restauró a la vida y le dio los años que el enemigo le quería quitar. Si Anthony no ha llegado el tiempo final, o tú que estás ahí grave, si no ha llegado el tiempo final, Dios te diga, fulano, Anthony, fulano, Perenceo, Juan, Marta, quien sea, fuera. Dios, haz el milagro. Haz el milagro en esa sanidad esta noche. Haz este milagro en este instante. Pero si ha llegado la hora, prepáralos para que en paz se vayan a tu presencia. Por consolaos los unos a los otros en estas palabras. Oh, bendito sea el Señor. Hermano, Anthony vive en Humacao. Anthony vive en Humacao. Yo voy a ir a verlo. Yo quiero ir a verlo tan pronto pueda en estos días. Oremos por todos los que están pasando por cáncer. Oremos por todos los que están pasando por todas esas plagas que hay en el tiempo final. Y sobre todo la plaga de la adicción a drogas, la plaga del alcoholismo, la tormenta, Dios mío, de la enfermedad y la muerte y las consecuencias del pecado. Reconcílialos en este día. Tírate ahí, pídele perdón a Dios. Dile, Señor, aquí estoy, perdona mi pecado, recíbeme, lávame con tu sangre, límpiame, Señor, rompe las ataduras, echa fuera el diablo que me ha atormentado, rescata a mi familia. Mira la tormenta que tengo. Arabashama la banzaya. Creo tu presencia ahora mismo, Señor. Pon tu mano de gloria. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Levanta esas vidas.
Provee de tus riquezas en gloria. Toma este día de clamor este año, el 7 de septiembre, y provee de tus riquezas en gloria. Tú sabes los proyectos que tenemos de reconstruir el ministerio, de organizar el día de clamor. Y este día de clamor que costará mucho, Señor, miles de dólares. Señor, tú has visto cómo el diablo nos ha atacado durante los últimos años. La huracán George, el huracán María, luego la pandemia, luego cuatro ataques de vandalismo a la oficina, quemaron todos nuestros documentos, dañaron nuestras máquinas, llevaron todo a una situación, cuando luego todo se vino al piso, Señor. Tú nos sostuviste, y a pesar de que perdimos edificios, perdimos ingresos, perdimos todo, estamos de pie. Y tú nos has ayudado, aun cuando perdimos muchos ayudantes. Señor, tú nos has ayudado, hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Ahora estamos en la batalla final, Padre, como dice el libro, la batalla final, que es una bendición. Y estos días por Facebook la gente nos está escribiendo que están leyendo ese libro, que fue lo único que yo pude escribir, la batalla final, que se consigue en Amazon, que dice Batalla Final por Jorge Rasky. Y los que lo están recibiendo, que lo están consiguiendo, ustedes se comunican ahí como aparece el libro, se comunica y ellos se lo mandan a usted. A mí no me interesa, porque yo sé, yo perdí eso y tuve que entregarlo porque no tenía con qué duplicarlo, y todavía tengo un problema con esa gente que no me quieren reconocer el derecho de autor, que supuestamente me lo deben vender más barato. Pero lo que les quiero decir a todos ustedes es que Dios ha sido bueno y Dios ha sido cruel, ha sido bendecido, ¿no? El diablo ha sido cruel, pero Dios ha sido totalmente bueno, mi hermano. Yo le pido a ustedes que oren por nosotros. Hemos decidido, mi hija y yo, reorganizar el día de clamor, reconstruir el ministerio. No tenemos oficina. Le doy gracias al hermano Piro y al hermano que vienen, que de su tiempo, sin cobrarme nada, Padre, ni la gasolina que usan, están viniendo para ayudarme a reconstruir el cuarto de Isaac. Y yo te doy gracias porque tú me ayudarás a reconstruir el apartamento. Yo no estoy pidiendo una casa ni nada, estoy pidiendo que tú me ayudarás a reconstruir la casa. Hasta la electricidad hay que reconstruirla. La administración que estaba no bregó bien con el asunto de la reconstrucción después de María, y nos engañaron, nos decían que estaban en los tribunales, y un lado completo del apartamento se liquea, los cristales están ahí, habían, según los que vinieron de FEMA y todo, pero no le dieron seguimiento. Pero Dios, tú le das seguimiento a todo y nuestras cargas están en tus manos. Mira los que están pasando tormentas, Dios mío, tormentas de enfermedades graves como el cáncer, Señor, el Alzheimer y otras enfermedades más graves todavía. Señor, tócalos y haz milagros como en los días apostólicos, haz milagros a lo largo y lo ancho de este altar de clamor en el día de hoy. Y este día de clamor, el 7 de septiembre, Señor, enciende la llama. Ponle en el corazón de cada líder conciliar, de cada pastor, de cada pastora, de cada cristiano, que esta es la batalla final. Que vienen días de la naturaleza se levantará, que vienen días difíciles, que vienen días de persecución, pero después de todo esto viene también un avivamiento de lo más grande. Y aunque la naturaleza vendrán días de difíciles luchas, vendrán cosas terribles, y nos tenemos que preparar para ellas, pero en medio de todo esto, como tú lo has hecho en todos los tiempos, como estás haciendo en Irán, como estás haciendo en China, como estás haciendo en Nigeria, en medio de todo lo que hay, tú te estás manifestando. Declaro milagros, prodigios y señales en el nombre de Jesús. Y si tú quieres colaborar con el ministerio, puedes hacer un cheque o giro postal. No tenemos otras muchas bases. Vamos a hacerlo más luego, pero puede hacer un cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico,
Puedes también buscar en la página, en el lado de negocios, Clamor a Dios, y puedes entonces ponerlo a Clamor a Dios a través de ATH Móvil. Puede usar nuestra cuenta de emergencia, una cuenta vieja en el Banco Popular, Ministerio Clamor a Dios, cuenta número 140-012524, 140-012524. Pero esto es voluntario y de corazón. Pero lo más importante es que ores. Si nada más puede hacer, la oración eficaz del justo puede quitar todo y proveer todo y hacer lo imposible en el nombre de Jesús. Acuéstate a dormir, descansa tranquilo y levántate mañana diciendo: este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozaremos y nos alegremos en el mismo. God bless you, Dios te bendiga, grande.